Hermano Daniel. Sí. Ahí estás grabando, Daniel. Ahí puse a grabar. Y ahora voy a ver para... No, solo puedo hacerte host aquí. Ok, te voy a hacer host ya. Okay. Y todavía sigue Bueno, grabando. Perfecto. Vamos a iniciar la clase de esta noche que llevamos varias semanas sin juntarnos para ver este tema. Vamos acá, que me dé para esa presentación. Okay. Las características del reino profetizado iban a ir en tiempos del Imperio Romano. Hablamos del monte de la casa de Jehová y hablamos de la profecía de Joel, capítulo 2, 28 al 32. Características del reino profetizado. Vamos a leer Isaías, capítulo 13, versículos 9 al 11. Vamos entonces a nuestras Biblias. Isaías capítulo 13, versículos 9 al 11. Dice así: He aquí, el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré a la altivez de los fuertes. Entonces hay algo bien interesante acá, hermanos, y es que el reino de Dios se iba a establecer como el día que se estableció el reino fue un día de juicio, porque el establecimiento de la iglesia tiene todas las características de un día de juicio, de un día de juicio de Dios. Dios ha venido en juicio muchísimas veces antes de Jesucristo. En el Antiguo Testamento Dios vino muchas veces en juicio. Vino en juicio contra Judá, vino en juicio contra Israel del norte, vino en juicio contra todas las naciones enemigas. Antes había venido en juicio contra Egipto. ¿Y qué características tiene el juicio de Dios? Que es un día de salvación para unos, condenación para los que no obedecen. ¿Qué ocurrió en Pentecostés? Se abrieron las puertas de salvación, pero donde hay salvación necesariamente también va a haber condenación, porque no puede haber lo uno sin lo otro. ¿Sí me hago entender? Cuando nosotros salimos a predicar el evangelio, nosotros estamos proclamando el juicio de Dios. Proclamando, no estamos llevando a cabo ningún tipo de juicio, ni solamente estamos proclamando el juicio de Dios. Cuando nosotros le proclamamos el evangelio a alguien y esa persona entiende y decide no obedecer, pues esa persona está tomando su decisión. ¿Sí? Nosotros no podemos hacer absolutamente nada más. Esto es importante, hermanos, porque nosotros no podemos llenarnos de ternura inoficiosa. Y cuando digo ternura inoficiosa, mis hermanos, estoy diciendo es que a veces creemos que a veces nos puede el sentimiento. ¿Sí? Y nosotros lo sabemos. Yo en este momento puedo estar como el apóstol, como lo estuvo en algún momento, como lo expresó el apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Roma. Y él decía que él sentía un profundo dolor por sus parientes judíos que no obedecían y que él mismo quisiera estar, que él preferiría estar él en condenación, pero que ellos llegaran a salvación. ¿Sí? Mi abuela, la mamá del hermano Alejandro Arango, créame, fue una mujer muy, muy especial, muy servicial, muy caritativa. Caramba. O sea, en mi abuela sí se aplicaba el dicho literal de que ella se sacaba el pan de la boca por dárselo a un necesitado. Y con todo lo bueno, sí, como diría un amigo mío uruguayo, sabes que la vieja es más buena que el pan, ¿viste? Vos viste que es más buena que el pan, pero nunca quiso obedecer. Y yo no puedo engañarme ni engañar a la gente y decirle
No, mira, lo que pasa es que en el último minuto de su vida, a ver, venga. Dejemos de ponerle, dejemos de sacarle la quinta pata al gato. La Biblia no enseña eso. Y todos nos queremos resumir a devolver al ladrón de la cruz. Bueno, ¿y qué pasó con el ladrón de la cruz? Claro, mijo, es que el ladrón de la cruz estaba hablando con el dueño del letrero, estaba hablando con el dueño, con el propio. Número uno. Número dos, todavía no se había establecido el bautismo como condición para salvación. Entonces yo quisiera tener la esperanza de que las cosas fueran así, pero la Biblia me enseña otra cosa. Y hay algo que Dios no... Hay dos cosas. Una es que Dios no cambia. Y en ese no cambia también dice la Escritura que lo único que Dios no rechaza es un corazón arrepentido. Entonces, pero mientras nosotros estamos con vida, mientras nosotros estamos predicando a personas, no en el último momento de su existencia, pues la decisión siempre va a ser de esas personas, siempre va a ser de la otra persona. Nuestro trabajo es predicar el evangelio, proclamar el reino de Dios en la tierra, mostrar el reino de Dios en la tierra. Lo que los demás hagan, decidan, no es nuestro trabajo. Acá, hermanos, también hay algo muy importante que yo quiero expresar. Yo sé, ustedes deben de saber que nosotros estamos llamados a dar buen ejemplo, a comportarnos bien, a dar buen testimonio. Amén. Amén. Sin embargo, es esta quizá la excusa principal de nuestros familiares, de nuestros amigos cercanos, de las personas que más cerquita a nosotros, nuestros vecinos, que dicen, ay, no, pero si él es cristiano y se comporta de esta forma, yo prefiero estar así. Miren, hermanos, nosotros siempre tenemos que mirar la forma de dar y comportarnos lo mejor posible, ¿cierto? Pero esa excusa es la que menos le va a servir a la gente. ¿Sí? Incluso dentro de la congregación podría pasar que un hermano que enseña, que predica, cae en pecado o tiene un problema de pecado. ¿Eso es excusa para que otros se vayan? Si tenemos la mira en Cristo, no debe de ser. No, y así no la tengamos. O sea, si no tenemos la mira en Cristo, se supone que esa es la excusa. Pero realmente eso no es una excusa para nadie. No hay un solo texto en el Nuevo Testamento que nos diga que alguien va a tener que ir a responder por mis actos. Nadie va a ser juzgado por lo que yo hice, solamente yo. Según Corintios. Sí, hermana Lidia. Lo que estaba diciendo ahorita que por ejemplo, si una persona está muy enferma y todo, yo no sé, ese es mi pensamiento personal, mi pensamiento. Sabemos lo que la Biblia dice, pero si en realidad esa persona se arrepintió cuando en su lecho de muerte y como en otra clase vimos, no hay posibilidad de un bautismo, pero ella en verdad se rinde a Dios. Yo pienso que eso ya va a ser entre Dios y la persona, no de que totalmente Dios de acuerdo. pueda ser misericordioso. Dios tiene misericordia, quiere ser misericordioso y salva a quien quiere salvarse. Sí, pero hermana Lidia, solamente que hay un gran riesgo. Aquí hay un gran riesgo, o se corre un gran riesgo. ¿Y cuál es ese gran riesgo que se corre? Las personas que le están dando largas a obedecer. Pues, pero como dijo el hermano Leonel, eso ya no nos compete a nosotros. Eso ya no nos compete a nosotros. O sea, yo no puedo asegurar, hermanos, yo no puedo asegurar ni lo uno ni lo otro. Yo no puedo asegurar que se salva o no puedo asegurar que se condena. Ajá. Lo único que yo sé es que Dios nos está dando oportunidad para que nosotros prediquemos el evangelio y para que las personas obedezcan el evangelio. Salomón dijo, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque es mejor perro vivo que león muerto, dijo Salomón en Eclesiastés. Lo que yo quiero decir, hermana Lidia, es
las personas que están poniendo, las personas que le dicen a uno, no, pero es que yo para salvarme no necesito sino el último minuto de arrepentirme en el último minuto de mi vida. Vení, y vos sabes cuál es el último minuto de tu vida. Vos conocés que estás viviendo el último minuto de tu vida. Y segundo también, no solo eso, sino que si tú esperas estar en el lecho de muerte para arrepentirte, lo que estás haciendo no es que verdaderamente estás arrepintiendo, sino que tú estás diciendo, estás jugando a tu favor de que, bueno, por si acaso Pero, me hago Daniel, cristiano pero, ahorita Daniel, para que Daniel. para llegar al cielo. Dios Daniel. conoce el corazón y ahí no va a pasar tampoco. Daniel, pero ojo, que nosotros tampoco somos quien para saber si una persona realmente está jugando o no. O sea, eso pasa. Te lo voy a colocar aquí. Esto pasa para los inconversos como para los cristianos que caen en pecado. A mí me tiene que bastar con que el hermano o la persona diga que está arrepentido. Porque yo no examino el corazón de nadie. Yo no sé qué tiene la persona en el corazón. Sí, me hago entender. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos entrar entramos en territorios que no nos competen. Yo recuerdo en una ocasión, bueno, no sé, Ramón, ¿estás acá? Ramón me conoce de hace muchísimos años. Y yo le doy gracias a Dios por todo lo que el Señor ha hecho en mi vida. Yo otro tiempo era demasiado, pero demasiado temperamental. A mí se me salía así de facilito, por cualquier cosa. Karateca. Casi. Yo explotaba así rápido por cualquier cosa. Y explotaba tanto en lo secular como en la iglesia. Y recuerdo haber tenido algunos roces con hermanos, con líderes de las congregaciones, con líderes de congregación acá en Medellín por esa situación. Pero para mí era muy difícil que un hermano llegara, pidiera perdón porque se equivocó, porque pecó, y otro llegara y se sentara en el trono de Dios y dijera, no, es que usted no está arrepentido. Venga, ¿cómo sé yo que no está arrepentido? Y yo recuerdo siendo muy joven que yo le decía, ¿y usted quién es? Dios para saber si está arrepentido o no. Sí, entonces nosotros no podemos entrar en eso. Mejor dicho, nosotros enfoquémonos en lo que nos corresponde. ¿Qué nos corresponde? Vivir como es digno de llevar el nombre de hijos de Dios y hacer lo que tenemos que hacer. Predicar el evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Vivir el amor de Jesús y predicar el evangelio de Jesús. Esas dos cosas son las que nosotros tenemos que hacer. Por esas dos cosas nos van a pedir cuentas. A nosotros nos van a pedir cuentas porque, venga, Ramón, lo que pasa es que usted allá en el Carmen, estudiando con esa persona, y usted accedió a bautizarla, pero esa persona no, dijo que estaba arrepentida, pero no estaba arrepentida. ¿Quién de nosotros sabe si una persona está arrepentida o no? Yo para mí, hermano, hay un versículo que nos dice que, yo le digo porque nos tocó varias veces en la congregación en Occidental, allá en México, yo todavía era muy joven, hermanos así que se retiraban y regresaban, pedían perdón y todo, y sí veía yo esas en hermanos líderes molestos, que porque ahí viene otra vez y está jugando. La Biblia nos dice que hay que perdonar 70 veces 7 y lo demás ya es cosa de Dios. Y entender ese 70 veces 7 que no son 490 veces. Exacto. O sea, son muchas interminables. No. A ti te estaban dando perdona, 100%. recíbelos y ya Siempre. lo demás es de Dios. Perdónalo siempre. Perdónalo y yo siempre. sé, o sea, vienen los argumentos espirituales, pero los voy a colocar entre comillas. Hermano, el Señor dijo que por sus frutos los conoceréis. Sí, por sus frutos los conoceréis. Es cierto. La persona que se arrepiente debe mostrar frutos de arrepentimiento. Sin embargo, hoy con los dos grupos que estamos mirando. Grupo número 1, los inconversos. Ellos se arrepienten. Pero es nuestra responsabilidad disipularlos. Porque dice,
vaya, en Mateo 28 dice, ir por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura, al que creyere y fuere bautizado. Siempre lo confundo con el mar. Pero dice, enseñándole todas las cosas que yo les he mandado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo una persona que nace del agua y del espíritu va a dar frutos de arrepentimiento si yo no le estoy enseñando todas las cosas? Miren, hermanos, hay cosas que para nosotros las tenemos muy, pero muy claras que son pecado, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sin embargo, esas mismas cosas que nosotros tenemos súper Claras. súper claro de lo que sería de lo que es pecado, ¿verdad? Puede ser que una persona que fue criado con otros valores o sin valores esté habituado a eso y él no lo mire como que es pecado. Eso puede pasar. Eso puede pasar. Uh-huh. Y puede pasar en casos tan graves como en casos morales. ¿Sí? Situaciones morales. Sí, porque está acostumbrado que la cultura sí lo permite. Exactamente. Hasta lo aplauden algunas cosas. Exactamente. Entonces, el que es vivo, por ejemplo, y no le paga al impuesto a la renta, y etcétera, etcétera. Exactamente. Un ejemplo. Sí, sí. Sí. Entonces, esa persona evade los impuestos y es porque no tiene, mire, pero entonces él de qué fue lo que se arrepintió. No, venga, es que él ni siquiera se había dado cuenta que eso que para él es tan natural, que es tan normal, es pecado. Por eso es que hay que enseñarle todas las cosas. Y el otro grupo, cuando se trata de un hermano en la fe que ha caído, Gálatas capítulo 6, versículo 1, si alguno fuere sorprendido en una falta, ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándose en a sí mismos, no vaya a ser que ustedes también caigan. Entonces es nuestro trabajo, ¿qué? Restaurar al hermano. ¿Ustedes saben cuál es una de las falencias grandes de la historia en América Latina? De México a Chile. No sé cómo será en Norteamérica, pero en Estados Unidos y Canadá, pero de México a Chile hay una falencia grave, grandísima. Y es que normalmente cuando los hermanos pecan y se alejan, ellos se autorrestauran. Y Daniel hace esa cara como... Y cuando digo que se autorrestauran, es porque se van, se ensucian, se van a la tierra lejana como el hijo pródigo y se alimentan con la comida de los cerdos como el hijo pródigo. Y un día en la misericordia de Dios entran en razón y vuelven al Padre. Pero nosotros estamos faltando a esa parte de ser cuidadores del rebaño, de preocuparme por el hermano, de preocuparme por la hermana que está abandonando el camino. Es que cayó y a veces el engaño más grande de Satanás es como caí, como cometí cierto pecado, entonces es mejor que yo me voy. Y así no sirvo de mal testimonio, ni de mal ejemplo a nadie, ni sirvo de tropiezo. ¿Cuántos hermanos se van creyendo eso? Y ese pensamiento tal vez es más altruista que el que tenemos muchos estando sentados cada semana ahí en el edificio. Él al menos se está preocupando por no dar mal testimonio. Uh-huh. Algunos estamos ahí adentro dando mal testimonio y nos preocupamos por eso, ni por enterado nos damos, ¿cierto? Entonces es muy importante, hermanos. Ahí es donde yo digo que los hermanos terminan autorrestaurándose.
Pero después sí venimos nosotros con toda la inquisición del mundo a decir, pero es que de qué fue lo que se arrepintió, no está dando frutos de arrepentimiento. ¿Cómo los va a dar si vos no lo estás volviendo a colocar en el estado original? Nosotros estamos esperando. No le estás dando la oportunidad tampoco de que dé frutos. Es que al no restaurarlo no le damos la oportunidad, Daniel. Claro. Miren, el cuerpo es muy sabio y el cuerpo se regenera a sí mismo, se restaura a sí mismo. ¿Sí? Una persona le hacen una cirugía, unas semanas de cuidado y todo, pero después los tejidos se regeneraron, ¿cierto? Se restauraron. ¿Cierto que sí? Pues nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Entonces los hermanos están autorrestaurando. Y ahí es donde muchas veces nos damos cuenta. Ahí es donde muchas veces nos damos cuenta, mis hermanos, de que pasa algo gravísimo. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que nosotros no restauramos a los miembros de la iglesia que caen. Pero son personas que tienen hambre, tienen sed de Dios. Y por allá terminan enredados en una denominación. Exactamente. Y nosotros queremos lavarnos las manos diciendo, no, entonces esas no eran de las ovejas del Señor. El Señor tiene otras ovejas. Sí, nosotros mismos les ahuyentamos. Fue un descuido. Tan cómodos nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque es que, a ver, lo que nos da la naturaleza a nosotros es entender que cuando nosotros predicamos el evangelio, que cuando nosotros predicamos y enseñamos del reino de Dios, estamos predicando salvación o condenación. Estamos anunciando. La decisión es del que oye. La decisión es del que oye. Pero nuestro trabajo está con unos y con otros en enseñarle todas las cosas. Es tan fácil entender que se nace de agua y del Espíritu para vida nueva, ¿cierto? Como yo lo digo, no hay que ir a Harvard para leer Juan capítulo 3 y entender que tengo que nacer de agua y de Espíritu. ¿Cierto que no hay que ir a Harvard a eso? ¿Por qué no? ¿Cierto que no? No. Pero, ¿quién de nosotros nació aprendido? Nadie. Nadie, ¿verdad? ¿Cierto que Nadie. nadie nació aprendido? Pero nosotros queremos que esas personas que salieron hoy de las aguas del bautismo sean, ¡wow! ¡Caramba! Ese cambio, que tengan ese gran cambio, sí, pero les estamos enseñando todas las cosas. Miren, hermanos, Pablo pasó, yo creo que las congregaciones en Asia y de las congregaciones en Asia y de las congregaciones del primer siglo, si una congregación tuvo cuidado, gente que trabajara en ella, fue la congregación de Éfeso. Pablo mismo vivió allá 3 años. Después de ello, Pablo dejó a Timoteo. Ya me salió el letrero a mí también, Daniel. Dejó a Timoteo encargado. Y aún así, Pablo les enseña a ellos, después les manda una carta y les dice qué es la vida nueva. Y le dice, el que mentía, hable verdad. El que robaba, trabaje. No robe más. No robe más y trabaje. ¿Sí? Después de tanto tiempo de enseñanza personal, haber dejado a Timoteo, pero manda una carta explicándoles esas cosas. ¿Por qué? Porque es que tal vez eso no era para los hermanos que iniciaron la congregación, pero estaban entrando personas nuevas. Y el problema de nosotros es que nosotros queremos colocar a todo el mundo en el mismo nivel. Entonces, es muy complejo
mis hermanos, por ejemplo, en la reunión del domingo, edificar a plenitud del cuerpo de Cristo. Voy a hablar de una congregación. Daniel, ¿me permites colocarla de West Houston de ejemplo? La congregación de West Houston, aunque no la conozco. Bueno, a saber que va a colocar la congregación de Girardota. Resulta y sucede que en la congregación de Girardota tenemos hermanos que tienen más de 20 años en la fe. Pero tenemos personas que apenas están llegando y están empezando a conocer y a preguntar. Entonces hay que tener un mensaje el domingo y dárselo de tal forma que sea comida sólida y profunda para aquellos, pero que sea leche y papilla para los primeros. De ahí la importancia de nosotros dividir la enseñanza. ¿Sí? Sé que muchas congregaciones que son grandes en número, pues tienen varias clases bíblicas el domingo, dependiendo, ¿cómo se llama? Dependiendo dependiendo el nivel, digámoslo así, el nivel, ¿cierto? Y hay una clase especial para los visitantes, qué bueno. Porque es que cuando yo tengo el visitante y estoy enseñando escatología a la iglesia, quizás la persona va a salir, y fue la primera vez que fue, es la primera vez que va a salir más confundido de lo que entró. ¿Sí? Entonces, por eso hay que dar eso. Entonces, mis hermanos, ojo, nosotros salimos a eso. Nuestra misión, nuestro trabajo es mostrar el amor de Jesús, predicar el evangelio de Jesús. Esa es nuestra responsabilidad, por eso nos van a pedir cuentas, y eso es lo que hace parte de la naturaleza distintiva de la iglesia. Nosotros no predicamos otra cosa diferente a Jesús crucificado y a este resucitado. No podemos predicar otra cosa. A mí me preocupa, me duele en el corazón, me de todo de verdad, cuando nosotros estamos metidos en una carrera loca, discúlpenme la expresión, estúpida, de querer enseñar unas doctrinas, y las voy a colocar entre comillas, porque entonces tenemos la doctrina del bautismo, la doctrina de la cena del Señor, la doctrina de la ofrenda, la doctrina de las alabanzas, la doctrina del matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias, y nos estamos llenando de doctrinas, cuando la Biblia es clara de manejar una única doctrina. ¿Que cómo se aplica esa única doctrina? En el amor de Dios. Yo puedo tener muy buena doctrina, y si no tengo amor, alguien que haya leído 1 Corintios capítulo 13 que lo termine. No tiene nada. Pregunto, ¿la salvación por fe o por doctrina? Es por fe. Por fe. Es por fe, hermanos, es por fe. No es por doctrina. No es por doctrina. Ay, es que yo estoy en la iglesia de Cristo, que dice aquí se reúne la iglesia de Cristo porque aquí está la doctrina verdadera. Vean, las invito a que hagan un ejercicio. Pregunten en denominaciones, pregunten en iglesias como los Testigos de Jehová, los mormones, los católicos, pregunten en la religión que quieran, a ver si ellos no tienen la doctrina verdadera. A ver cuál de ellos es tan honesto de decir, no, sí, nosotros estamos aquí, pero nosotros sabemos que somos una doctrina falsa. ¿Ustedes creen eso? Van a decir. Todos creen que tienen la verdadera. Todos creen que tienen la verdadera. ¿Sí? Entonces, nosotros nos hemos querido distinguir por ponernos apellidos. ¿Cómo que apellidos? Iglesia de Cristo, bíblica. Es la iglesia de Cristo bíblica. Venga, ¿y por qué es bíblica? Porque enseñan en la Biblia. ¿En serio? ¿Y qué enseñan en las otras?
¿Qué enseñan en las otras? Bueno, los mormones enseñan el libro del Mormón. Los adventistas tienen la Biblia, al igual que los mormones, pero con el libro del Mormón, los adventistas con los escritos de Elena G. de Way, ¿cierto? La gente de los testigos de Jehová tienen la Biblia, pero con los escritos de la Watchtower. Pero en las denominaciones cristianas, ¿qué tienen? ¿No enseñan la Biblia? ¿No enseñan la Biblia? Entonces no es el apellido que nosotros nos queramos poner. Nosotros somos el cuerpo de Cristo mientras todo lo hagamos para la gloria de Dios en la iglesia. Efesios capítulo 1 menciona el propósito de la iglesia y es darle gloria a Dios. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos eso? Mostrando, es decir, viviendo en el amor de Jesús y predicando el evangelio de Jesús. Y ojo, hermanos, que nosotros predicamos el evangelio de Jesús en 1000 formas, aparte de la forma oral. Usted predica el evangelio de Jesús cuando su vecino tiene un problema, qué sé yo, se le varó su coche ahí justo entrando a la casa y está cayendo nieve, y usted se abriga y saca su pala y le ayuda para empujar el carro. Le estás mostrando el amor de Jesús a esa persona. A veces predicamos muy bonito, vivimos muy feo. Entonces ahí sí voy a abrir comillas y voy a utilizar unas palabras del Señor Jesucristo, pero me gusta mucho cómo las expresa el hermano Ramón. El Señor Jesús les dijo: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que la Biblia nos manda hacer. Y la Biblia nos manda a que nos tratemos con amor, a que nos tengamos amor. Y en ese amor, obviamente, pues el amor no quita conocimiento, hermanos. El amor no puede quitar conocimiento. Y el mejor ejemplo de eso son nuestros hijos. Por más que amemos a nuestros hijos, pues sabemos cuando se están comportando mal o no. ¿Es así o no es así, Daniel? Hermana Ángela, ¿lo sabemos o no lo sabemos? Sí. ¿Y por eso los dejamos de amar? No. No. Por el contrario, trabajamos para que mejoren. Bueno, mis hermanos, muchísimas gracias. No se preocupen por desconectarse porque esto en menos de 1 minuto se va a apagar. Sí. Y para la próxima semana, hermana Angie, entonces utilizamos la suya, que no vamos a tener esto de que enseguida se apaga, me va a dejar hablando solo. Y nos vemos ahorita en 15 minuticos en la clase de escatología. Hermano Ramón, muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, hermano Néstor. No participé porque estaba calladito escuchando mejor y ya otra oportunidad daré mis observaciones. Listo, papá, claro que sí. Una oración de 2 segundos. Antes de que se vaya el minuto, la iglesia es un hospital. La iglesia hay que verla como un hospital. Unos llegan más enfermos que otros, unos se sana con una pastilla y otro hay que hacerle hasta